m'he enrotllat mitja hora. Mira. No sé si s'ha sentit. Ha funcionat? Jo crec que no, que no. Tampoc fa falta, per sort, la sala no és massa gran. Ho deixo aquí. Nos ponemos aquí. Sí, no, nos ponemos los tres y vamos intercambiando, ¿no? Bueno, queda un poco informado. ¿Qué prefieres así? No, esta vez no. Esta no. 4 3. Adelante atrás. Vale. Estas son las flechas. Bueno, nosotros vamos a intentar explicar un poquito cuál ha sido la contribución de nuestro trabajo del Departamento de Ingeniería Electrónica y Biomédica en uno de los instrumentos de Solar Orbiter, como ha dicho Ángels, que es SOFI, ahora veremos. Aquí hay un pequeño resumen de lo que vamos a hablar. Primero voy a intentar explicar un poco el instrumento en sí, aunque nosotros somos parte de ingeniería, por lo tanto luego nos centraremos en la parte de ingeniería de lo que hemos hecho nosotros, que es básicamente, no sé, bueno, aquí no se ve porque es blanco casi, que es el estabilizador de imagen de uno de los telescopios del instrumento. En principio, si nuestra información no es incorrecta, es la primera vez que la Universidad de Barcelona contribuye en un instrumento, en hardware de un instrumento de un satélite. Por lo tanto, para nosotros ha sido una tarea importante y difícil. Vale. Y después explicarán algunos de los... después del estabilizador de imagen, de las condiciones de contorno que hay en el espacio, que son difíciles y que dan muchas limitaciones. Ya lo ha comentado Ángels y ahora veremos también. Entonces, en principio, SOFI, que es el instrumento en el que estamos nosotros, que está liderado por MTS, el Max Planck Institute para el Sol, las iniciales en alemán, los acrónimos no los diré. Somos 11 o 12 institutos o universidades que hemos colaborado, 4 o 5 de España, o sea que hay una gran contribución, y luego hay de Alemania y Francia, si no me equivoco, ¿no? Bueno, comenzaré yo intentando explicar un poco el instrumento en sí, el SOFI, el Polarimetric Seismic Imager. Lo que intenta hacer es medir el campo magnético en la superficie del Sol y luego intentar sondear interiormente a través de medidas de oscilación de la velocidad en la línea de visión. Para hacer eso se necesita hacer medidas a diferentes longitudes de onda y con diferentes polarizaciones de la luz. Y como es un instrumento a distancia, de los que hace medidas in situ, pues se necesitan unos telescopios donde se integrarán esos polarizadores y el espectrógrafo. Hay dos telescopios. Uno es el Full Disk Telescope, que ve durante todas las fases de la órbita, porque es bastante excéntrica. La fase más cercana ha dicho correctamente que son 0,28 unidades astronómicas, son unos 40-42 millones de kilómetros. Y durante toda la órbita puede ver todo el Sol, toda la esfera del Sol. Y luego hay otro telescopio, el High Resolution Telescope, que es aquí donde hemos trabajado nuestro instrumento, que puede resolver, pone una resolución de 200 kilómetros, calculado el píxel de la cámara son 100 kilómetros, lo que a esta distancia, a los
0,28 unidades astronómicas. Vale, uno de los problemas importantes es el tema de la telemetría, y influye en todo el instrumento, y eso va relacionado pues, con condiciones que explicará al final Manuel Carmona sobre calor, energía, etc. La telemetría que tiene este instrumento asignada son 20 kilobits por segundo, está bien, no hay ninguna unidad mal. Si nos ofrece eso Telefónica no lo queremos como plan de datos, evidentemente, y se puede hacer telemetría durante una órbita unas 3 veces y 10 días seguidos cada vez, es decir, unos 30 días. Si uno hace cálculos con estos datos, resulta que podemos transferir pues, unos 6 gigabytes por órbita. Esto sí que es el plan de un mes, ¿no? Más o menos. Pero bueno, esto es una órbita y la órbita son aproximadamente 170 días o algo así, ¿vale? Si hacemos cálculos de lo que queremos medir, de los instrumentos que tenemos que medir, el máximo que puede medir nuestra cámara en el telescopio de alta resolución es esta, ¿no? Bueno, las dos, esto es la misma. Son 11 frames por segundo, cada frame, cada cuadro son 6,3 megabytes. Si eso lo que queremos hacer de los 30 días esos, nos salen 171 terabytes. Son casi 5 órdenes de magnitud de diferencia. ¿Y eso qué quiere decir? Que no podemos transmitir datos. Tenemos que transmitir ciencia. Y hay información tratada. Se tiene que tratar en el mismo satélite, en el mismo instrumento, para transferir ya todo, con estos 6 gigabytes, transferir toda la información que necesitamos. Vale, dentro del instrumento hay unas memorias flash de 512 gigabytes para guardar información, tanto para hacer los cálculos como para guardarlos hasta el momento que podemos hacer la transferencia. Aquí tenemos unas imágenes de lo que transmitiríamos, de la ciencia ya. Para hacer estas imágenes se necesitan aproximadamente 350, 370 imágenes del telescopio, porque hay que hacer a distintas longitudes de onda, y en cada longitud de onda con varias polarizaciones. Entonces esto ya es tratado, una serie de algoritmos que se han desarrollado, y esto es lo que se transmitiría. Esto sería la parte de arriba, el telescopio, lo que saldría del telescopio de alta resolución, y la parte de abajo del telescopio, del Full Disk Telescope, que se ve el Sol entero. La primera parte es una visión más o menos directa. Estas tres siguientes son de campos magnéticos en la superficie, y la última es la de la velocidad en la línea de visión, ¿vale? Esto sería el telescopio de alta, el Full Disk Telescope. El diagrama de bloques está dividido en dos partes. Es un telescopio refractor de casi 600 milímetros de focal. El field of view es 2 grados, que es lo que se necesita para ver en el punto más próximo de la órbita todo el Sol. Y está dividido en dos partes porque esta segunda es común para los dos telescopios. Aquí está el Filtergraph, que es el que escoge la longitud de onda a la que queremos mirar, ¿vale? Y es un aparato bastante complejo y solo hay uno para los dos, ya lo veremos luego en un diagrama. Y esta parte de aquí, pues es la parte del Full Disk Telescope. Aquí estarán los polarizadores, aquí tenemos los caminos que hace. Esto es la ventana de entrada, que es muy pequeñita, no llega a 2 centímetros. A mí que me gusta hacer fotografía nocturna y tal, todos estos números me parecen una barbaridad, porque estos números de diafragma y tal, 33 es pequeñísimo, tienes muy poca luz, pero claro, es que estamos haciendo fotografía del Sol. Es todo lo contrario. Esto es la parte esta del Full Disk Telescope. Si vamos al de alta, al High Resolution Telescope, la parte de atrás sería la misma que la anterior, es común, la del Filtergraph, y esta sería la parte que son básicamente dos espejos. Es un Richter-Chrétien, focal de 4 metros aproximadamente. Luego lo veremos, el instrumento en sí mide bastante menos, por eso va yendo y viniendo muchas veces, aparte de que tiene un parlo por aquí para disminuir la distancia. Este sería el espejo M1, que es
aproximadamente de 140 milímetros, y este el M2. Este es importante para nosotros porque es el que vamos a tocar nosotros para hacer el estabilizador de imagen. Luego lo veremos. Y todo esto está montado en una estructura que de hecho es la estructura casi de todo el instrumento, que tiene que ser muy estable, porque tiene, evidentemente, los que trabajan con telescopios lo sabrán, aquí el camino óptico, cualquier variación que haga va a distorsionar la imagen. Y esto de aquí son fibras, los struts estos son de fibra de carbono, la estructura es de titanio, no los pies solo. Vale, aquí tendríamos el diagrama de bloques de todo el instrumento. Esto sería la parte óptica y esto la parte electrónica, ¿vale? La parte de arriba corresponde al telescopio de alta resolución, el espejo M1, el espejo M2. Aquí tenemos el polarizador, los polarizadores, mejor dicho, un beam splitter, que ya veremos para qué es, y entra la parte común. Aquí hay un flip mirror que va a permitir que podamos escoger si queremos hacer medidas con el telescopio de alta resolución o con el full disc telescope, que viene por este otro camino de aquí, que también tiene su polarizador. Y este es el filter graph, que ya he dicho que es común para los dos. Y aquí tendríamos la cámara, el focal plane assembly, aquí tenemos la cámara para hacer las medidas con uno de los dos telescopios con el que queramos medir. Es muy importante también, ya explicará Manolo aquí, la capa de protección que hay delante, y las ventanas de entrada, porque evidentemente aquí las temperaturas son bastante elevadas. Y aquí tenemos la parte electrónica del instrumento. La contribución nuestra está en dos partes, en el ISS, el Image Stabilization System. Aquí el beam splitter que teníamos aquí es para que parte de la luz muy poca, un 4% o algo así o menos, ¿no? Para que parte de la luz que entra por el High Resolution Telescope vaya a una cámara que hemos puesto aquí. David te explicará esta parte con detalle. Obtenemos imágenes a alta velocidad y básicamente lo que miramos es cualquier oscilación. Pensar que, no lo he dicho, para hacer aquellas 5 imágenes que queremos transmitir de ciencia hay que hacer una captura de unas 350, 380 imágenes con distintas longitudes de onda, distintas polarizaciones, y eso tarda aproximadamente 80 segundos. Y interesa que todas las imágenes sean del mismo sitio, el telescopio se está moviendo, el satélite se está moviendo y tal, y el estabilizador de imagen tiene que garantizar que siempre midamos lo mismo. Será una de las funciones. Entonces, el estabilizador de imagen hace capturas a muy alta velocidad, detecta si hay movimientos y lo que hace es actuar sobre un fictil, sobre el 2, el M2, el espejo 2, para compensar las variaciones que hay. Y por otra parte se ha hecho la electrónica que gestiona esta parte. No sé si he explicado demasiado, ¿no? Ya lo vi, pero bueno, él lo explicará con más detalle. Vale, aquí tenemos todo ensamblado. Aquí están las medidas, pesa unos 22 kilos, no llega, 82 centímetros de largo, la medida más grande. Y aquí se puede ver, por ejemplo, esta es la ventana de entrada del telescopio de alta resolución. Aquí está girado, esta sería la ventana de entrada. Aquí tenemos el espejo M1 y aquí el M2 de alta resolución, y en cambio el de Full Disc Telescope está aquí, ¿vale? La cámara está aquí y bueno, es bastante impresionante cómo cabe todo esto aquí, tanto instrumento en esta parte. Pasamos al XS. Tal como ya he explicado antes Pepe, la función principal es estabilizar la imagen. Solo recalcar cuáles son los dos motivos. Uno, porque si tenemos 350 imágenes, número similar,
cualquier pequeña desviación que tenemos referente a una imagen y la siguiente introduce un error en lo que es al final el resultado que se obtiene. Con lo cual tenemos que asegurar que durante todo ese tiempo de exposición todas las imágenes sean con la mínima desviación una respecto a la otra, porque eso nos va a afectar al final la calidad científica de los datos que vamos a extraer. Otro punto interesante es que, aparte de estos 80 segundos que tarda esa adquisición de todas esas imágenes, la ciencia que se quiere hacer es observando mucho más tiempo el Sol y lo que son los diferentes patrones de la granulación solar que se están observando. Es deseable que se vayan siguiendo esta zona del Sol y que se esté observando siempre esa misma zona, aunque vaya rotando el Sol. Con lo cual, el TIPTIL lo que va a hacer es también intentar seguir una misma escena del Sol, ¿de acuerdo? Por tanto, no solo el desplazamiento del jitter del propio spacecraft, sino también ir observando una misma zona solar, ¿vale? Tendremos esos tres elementos, como ya ha introducido Pepe, se ve mejor aquí ya. Tenemos, por un lado, un elemento sensor, que es la cámara, ¿de acuerdo? Esta cámara, su función va a ser adquirir las imágenes a alta velocidad. Tenemos un elemento que va a ser el que va a hacer el procesado, que es un firmware, el ISS Control, y finalmente un elemento actuador, que es el TIPTIL, que va a hacer este movimiento del espejo en un plano para ir compensando este movimiento. ¿De acuerdo? Aquí hay el esquema óptico un poco del principal, el secundario, que es el que vamos a estar moviendo, y el beam splitter y un refocus propio de la cámara. Tiene una óptica propia al final. Para lo que es el módulo de cámara propiamente, está basado en un tipo de sensor llamado StarMil, que tiene mucha historia ya en el espacio. Es de 1 megapíxel, que hoy en día ya nos parece poco, con píxeles bastante grandes para poder captar bastante luz, y lo que es especial de este tipo de cámaras es que soporta la radiación. ¿De acuerdo? No cualquier cámara nos serviría porque debido a la radiación los píxeles empezarían a fallar y veríamos patrones raros también. Entonces, esta cámara, aunque sea de 1 megapíxel, nosotros, por las necesidades que tenemos en la correlación, que básicamente lo que nos interesa es medir con precisión el desplazamiento entre dos imágenes, pero hacerlo a alta velocidad, porque la velocidad en que vamos a estar adquiriendo esas imágenes nos va a limitar cuál es el tiempo de respuesta para cerrar el bucle. Y lo que necesitamos es cerrar el bucle con muy poco tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos imágenes pequeñas de 128 por 128 o 64 por 64, pero tenemos frame rates que llegan a ser muy altos, de 64 frames por segundo hasta 1250, ¿de acuerdo? El frame rate muy alto nos permite una latencia muy baja, y esas imágenes relativamente pequeñas aún así nos proporcionan la resolución necesaria para poder medir bien el desplazamiento. Aquí tenemos, esto es solo una de las placas de electrónica con el sensor, y esto ya es todo el módulo de la cámara integrando la electrónica con su caja y la parte óptica exterior. Luego el TIPTIL, lo que decíamos del espejo secundario, que es el que se va moviendo. Ese espejo se mueve mediante unos piezoeléctricos, que se le aplica un cierto voltaje y sufren un cierto desplazamiento. Lo que pasa con los cristales piezoeléctricos es que requieren una tensión relativamente alta, con lo cual se diseñó esta electrónica donde le llega la señal digital de cuál es el desplazamiento requerido, y esto lo transforma en una señal de voltaje de hasta 45 voltios para generar este desplazamiento. El sistema de estabilización de imágenes, el firmware, como veremos luego, corre dentro de una FPGA, que es un tipo de dispositivo de altas prestaciones para hacer ciertos algoritmos dedicados a alta velocidad. Este firmware, respecto normalmente sería un software, en la FPGA se llama firmware. Sus funciones son estas. Primero de todo, coge las imágenes, hace unos calibrados de lo que se llama dark y flat para tener una imagen más nítida y tener un buen contraste, y corregir también ciertas incorrecciones que pueda haber en caso de que haya habido un impacto de alguna partícula energética, pues este píxel masquearlo y no utilizarlo en el cálculo. Hace la correlación de la imagen actual que hemos corregido con una cierta imagen de referencia que se ha tomado anteriormente. De esta correlación sacamos un valor, una matriz en realidad de los desplazamientos, y de estos desplazamientos
hacemos una interpolación para llegar a tener una resolución subpíxel. Es decir, tenemos un desplazamiento que tiene una resolución superior a lo que es un único píxel de nuestra cámara. Este desplazamiento luego se pasa a un sistema de control que es del tipo SPID, que es el responsable de cerrar el bucle. Y antes de enviar este valor, dado que estos valores de aquí están en unidades de imagen de la cámara, hay que hacer un rescalado y una rotación, dado que lo que es el M2 y la cámara no están exactamente en el mismo eje. Todo esto está corriendo en lo que llamamos la Digital Processing Unit. La Digital Processing Unit sería equivalente al ordenador de nuestro instrumento. Sus elementos más relevantes son un procesador dual core, ¿de acuerdo?, de 100 MHz. Obviamente, esto hoy en día comercialmente aquí en tierra tenemos cosas mucho más potentes, pero lo que hay de procesadores que sean resistentes a radiación, pues es más reducido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una FPGA dedicada a una comunicación con los periféricos y dos FPGAs de altas prestaciones para todo lo que son los algoritmos dedicados de procesado. Todo esto, solo de encenderlo, consume unos 4,5 vatios y dependiendo de las tareas que hagamos, pues son entre 12 y 14 vatios. El peso de la electrónica normalmente es relativamente bajo, 700 gramos. ¿Cómo funciona el procesado propiamente? Hay que hacer un procesado bastante intenso. Empezaré con este elemento de aquí, que es el dual core que decíamos, que es el que controla todo cuál es el estado del instrumento, cuáles las operaciones que hay que realizar. El System Controller, donde hay el dual core, se comunica como una primera FPGA que le ayuda a poder hacer de interficie con todos los otros elementos que tenemos que requieren del procesado. Y entonces tenemos las dos FPGAs. Las dos FPGAs se utiliza una variante de lo que se llama normalmente Time Space Partitioning, que significa que un cierto espacio, unos ciertos recursos, dependiendo de qué instante del tiempo, hacen una función u otra. Lo que hacen aquí en este caso es que aquí tenemos el sensor y cuando entramos en modo adquisición de ciencia, una FPGA tiene cargado la parte roja, que es el Data Acquisition, y empieza a acumular imágenes. Y hace un preprocesado primero de estas imágenes. De mientras, en la otra FPGA tenemos el firmware que nosotros explicábamos antes, que es el ISS Control, que es el responsable de ir leyendo de la cámara rápida e ir enviando al TIL el desplazamiento para ir corrigiendo. Eso significa que mientras se van adquiriendo estas imágenes, nosotros en otra FPGA vamos corrigiendo rápidamente los posibles desplazamientos. Una vez se ha hecho toda esta operación, aquí estas imágenes se irán acumulando en una memoria y luego se cambia, se reprograma estas FPGAs y pasan a tener otra. Unas hacen un preprocesado de estas imágenes que antes se han adquirido y estas imágenes preprocesadas se envían a otro algoritmo encargado de hacer la inversión para producir los productos científicos finales. ¿De acuerdo? Esto sería toda la unidad de electrónica que tenemos. En comparación a la óptica, pues es mucho más reducida, tanto de tamaño como de peso, solo 6 kilos. Y a destacar, pues tenemos aquí la electrónica que nosotros hemos contribuido del TIL Controller. No hay redundancia, que sería algo muy típico del espacio, que todo sea casi redundante. En este caso, debido a las limitaciones al final de espacio, volumen y de la masa que se puede enviar en esta misión, se decidió que solo había redundancia en lo que es el Power Converter Module, que viene a ser lo que da la alimentación a toda la otra electrónica. Este es un punto muy crítico, obviamente sin alimentación no iría nada, entonces se decidió que la redundancia de estas tenía que ser total y es 2 veces exactamente la misma placa. Sí. Esto no es una foto muy elegante, que digamos, pero era importante remarcar que una parte es hacer el diseño, pero luego viene el test. Y a veces el test es igual o más complicado que el diseño, porque hay que demostrar que todo esto funcionará en unas condiciones que no se pueden reproducir en tierra, exactamente. Entonces, el test es cuando hay que empezar a hacer montajes ópticos diversos, empezar a poner todo de instrumentos para intentar emular y verificar que todo funciona correctamente.
Cuando hicimos todos esos tests, al final con los compañeros del Instituto Alemán KISS, y después de haber calibrado el PID y todo lo instrumental, llegamos a hacer dos curvas que fueran las nominales de 400 frames por segundo, que se supone que, dado las condiciones de iluminación que tendremos mayoritariamente, son las que nos dan un buen contraste en las imágenes, y otra de 800 frames por segundo, que probablemente las imágenes no tengan tan buen contraste, pero era para comprobar cómo las curvas de la tonación que produce el ISS de los desplazamientos al final quedan. Esta es nuestra línea de requerimientos y vemos como en los dos casos cumplimos con cierto margen, llegando obviamente que cuando más subimos el frame rate, mejor podemos llegar a compensar frecuencias más altas, debido a que cerramos antes el bucle. Esto solo es para ver ya un test que se hizo a nivel de instrumento. Esta es la unidad óptica con su MLI, con la insulación térmica para aislar térmicamente esta unidad de todo el subsystem, de todo el payload, perdón. Esta es la Electronics Unit, y lo que hicieron la gente de MPS es tienen una Thermal Vacuum Chamber, una cámara que se puede controlar tanto térmicamente como hacer el vacío dentro, que tiene la medida de un ser humano. Metieron todo el instrumento dentro. Además tienen un sistema que en el techo del edificio tienen un telescopio que permite apuntar al sol, y tienen un sistema de diferentes espejos que permiten que la luz que están recogiendo del techo directamente del sol la pueden meter dentro del Thermal Vacuum Chamber y alimentar directamente con luz real a los telescopios para poder validar lo más parecido posible que podemos hacer aquí en tierra todo el instrumento. Con esta parte final térmica, te paso Manolo. Bueno, yo solo voy a explicar un poquito cuáles son las condiciones térmicas, que quizás es uno de los retos más importantes que tenía esta misión, y ver un poco cuál es su efecto sobre el satélite en sí y los instrumentos, ¿vale? Y quizás algunas curiosidades que se pueden comentar luego. Bueno, el problema de esta misión es que estamos demasiado cerca del Sol en algunos momentos, ¿vale? Y eso quiere decir que va a recibir un flujo de calor bastante importante, y es algo que no es habitual para otro tipo de misiones, ¿vale? Entonces, la cuestión es cómo podemos hacer que sobreviva nuestro satélite en esas condiciones, ¿vale? Que son, digamos, nuevas, y hasta el momento pues nadie había tenido estas condiciones. Cerca del Sol, de hecho, se recibe de flujo térmico 13 veces más, al menos en la posición más cercana en la que vamos a estar, 13 veces más que la que recibiría un satélite fuera de la atmósfera de la Tierra, ¿vale? Lo cual ya es bastante, y 13 veces más pues es bastante un problema, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál ha sido el objetivo un poquito de la misión desde el punto de vista térmico para el satélite? Pues es más o menos obvia, un poco, ¿vale? Un poco fácil, digamos, de entender, pero luego lo difícil ha sido implementar, ¿vale? ¿En qué ha consistido? Claro, hay una cara que siempre va a encarar el Sol, ¿vale? Que es donde además tenemos los objetivos de las cámaras, de los telescopios, etc. En esta cara simplemente se ha desarrollado una pantalla térmica, ¿vale? Que ha tenido que ser especialmente diseñada para esta misión. Y esta pantalla térmica va a recibir todo el calor del Sol, ¿vale? Aparte de otro tipo de radiaciones, y lo que se ha intentado es que a partir de esa protección térmica se intenta, digamos, reflejar toda la que se puede, y el resto se intenta evacuar por el resto de superficies del satélite, que como apuntan al espacio vacío, en principio pueden irradiar bastante calor, ¿vale? Para eso lo que se ha hecho, de hecho, es añadir radiadores en las otras caras del satélite, radiadores térmicos. Tienes que apuntar aquí. Apunta aquí. Vale. Bueno, entonces, ¿cuáles han sido las consecuencias de estas condiciones ambientales? Lo primero es diseñar la pantalla térmica, que es esto de aquí, ¿vale? Del satélite. Esta pantalla térmica tenía que cumplir varias condiciones. Primero, por las radiaciones que va a recibir,
no térmica, sino de partículas, etcétera, esta pantalla tenía que ser metálica, ¿vale? Entonces, como metal se escogió el titanio. Lo que pasa es que, claro, si solo dejáramos el titanio, el problema es que no tiene demasiadas buenas propiedades térmicas, ¿vale? Entonces, en las condiciones un poco peores en las que podría estar, se estimó que podría llegar hasta 700 grados centígrados, ¿vale? Esa superficie, y eso era inasumible para la misión. Entonces se tuvo que buscar una forma de bueno, eliminar ese calor que recibe esta superficie, ¿vale? Entonces, lo normal en casi todo tipo de misiones es añadir una capa, que suele ser pinturas, diferentes tipos de pintura, con determinadas propiedades térmicas que permiten, por regla general, reflejar la mayor cantidad de calor posible, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿O cuál fue uno de los problemas que salió? Pues que los diferentes tipos de capas o pinturas que se suelen utilizar para las misiones, digamos, habituales, no cumplía con los requerimientos de la misión, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, era que durase, bajo las condiciones de tener el Sol tan cerca, que durase con las mismas propiedades durante toda la misión, ¿vale? Sin que cambiara significativamente sus propiedades térmicas. Claro, entonces, digamos que se probaron diferentes tipos de pinturas y no funcionaba, digamos, ¿vale? Uno de los problemas, por ejemplo, es que las capas, por ejemplo, o pinturas blancas, con el tiempo se suelen ennegrecer y claro, va perdiendo la capacidad de poder reflejar el calor, ¿vale? Entonces, al final, de hecho, lo que se optó es por un tipo de pintura negra, que aunque no es tan efectiva como un tipo de pintura blanca, por decirlo así, sí que permitía que durante toda la misión permanecieran estables sus propiedades térmicas. Y también una curiosidad también es que esta pintura, de hecho, salió más bien del ámbito de la ingeniería biomédica, porque claro, no es fácil o no todos los tipos de pintura puedes, digamos, unirlas bien con el titanio, con un metal, ¿vale? Y de hecho era uno de los problemas, que también sometidas a temperatura las pinturas se suelen emitir y suelen perder material, ¿vale? Eso es lo que solía pasar con las pinturas normales. En la ingeniería biomédica había de hecho es de una empresa, habían desarrollado un método para poder unir el hueso, ¿vale? A un implante de titanio, ¿vale? Y que la unión fuera bastante fuerte, y de ahí pues salió esta pintura negra, ¿vale? Que se adapta muy bien al titanio y tiene buenas propiedades térmicas, ¿vale? Esta capa de aquí consigue reducir la temperatura bastante, digamos, ¿vale? En el caso más, digamos, peor, podría estar hasta 500 grados, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, eso era ya algo más asumible que no los 700 o por encima de 700. Bueno, esa capa es la que aquí llamo Solar Black, ¿vale? O se ha llamado Solar Black. Bueno, ¿qué más cosas? ¿En qué más cosas influye el hecho de tener el Sol tan cerca? ¿Vale? Otro de los problemas es un poco las placas solares, ¿vale? Las placas solares, al de recibir la energía, han de estar enfocadas al Sol, también se calientan mucho, ¿vale? Entonces, también se han desarrollado unas placas solares especiales para esta misión, en las que no solo tiene células solares, sino que van intercalando células solares con otras células que permiten irradiar calor, ¿vale? Entonces, parte del calor que reciben permiten irradiarlo y así mantener la temperatura por debajo de lo asumible, ¿vale? Y otra cosa que también se ha hecho es permitir que los paneles solares roten, de forma que cuando estemos muy cerca del Sol, pues podamos inclinarlos y reducir la cantidad de calor que reciben. Bueno, y otra de las cosas es, claro, los telescopios tienen que tener aberturas en la parte frontal para tomar las imágenes, claro, ¿vale? Entonces, bueno, estas son estas cosas que vemos aquí, que están más frías, ¿vale? En esta pantalla.
Lo que se ha hecho es poner unas ventanas que se abrirán cuando tengan que hacer medidas, ¿vale? Y se cierran para poder proteger los instrumentos del calor, ¿vale? Bueno. Así aquí, bueno, funciona. Bueno, desde eso es, digamos, a nivel de satélite, ¿vale? Nosotros en eso no hemos participado, pero bueno, es algo curioso en cualquier caso, ¿vale? Con respecto al SOFI, al instrumento en el que nosotros hemos cooperado a desarrollar, también hay diferentes cosas que se han debido desarrollar debido a efectos térmicos, ¿vale? Una de ellas es, claro, cuando abrimos esas ventanas en la parte de la pantalla térmica, los telescopios reciben una gran cantidad de calor, ¿vale? Y eso sería inasumible para cualquier instrumento, ¿no? La cantidad de calor que reciben. Entonces, lo que se ha hecho es desarrollar unas ventanas con unos filtros a base de multicapas que lo que permiten es que pueda entrar las longitudes de onda que sirven para la ciencia, ¿vale? Y rechazar el resto, ¿vale? Y bueno, se han tenido que desarrollar estas ventanitas, ¿vale? Que protegen contra esa radiación térmica. Bueno, otra cosa también que en principio hemos de tener, bueno, aún así, de todas formas, lo digo por su afectación a los diferentes instrumentos, aún así, eso también implica que entre potencia térmica en los diferentes instrumentos, ¿vale? En los que tienen los telescopios, ¿vale? Y claro, eso añade potencia que luego se tiene que disipar de alguna forma y evitar que se calienten los instrumentos más de la cuenta, ¿vale? Eso al final, todo esto al final lo que hace es que también los instrumentos estén limitados en la potencia que pueden usar dentro, ¿vale? Y por eso, bueno, ya se ha dicho en un par de ocasiones, uno de los problemas es que la potencia que podemos usar en los diferentes instrumentos es baja y las razones son básicamente estas. Bueno, y otra de las cosas quizás también que se pueden comentar que afectan por el tema térmico es, claro, los diferentes aparatos ópticos necesitan, claro, les afecta de forma importante tener, por ejemplo, que la temperatura vaya variando, ¿vale? O que tenga gradientes de temperatura. Entonces, algo que también se suele hacer en los diferentes instrumentos es intentar utilizar materiales que no se deformen o se deformen lo menos posible con temperaturas variantes, ¿vale? Entonces eso normalmente implica que se utilicen ciertos materiales que bueno, suelen ser algo caros y tal, pero que tengan coeficientes de expansión térmica bajos, ¿vale? O que al menos los diferentes materiales implicados tengan coeficientes, digamos, parecidos. Bueno, aparte de lo que he dicho antes, ¿vale? Bueno, estos son bueno, simulaciones, ¿vale? Durante el proyecto, en principio lo que tenemos que hacer es un poco evaluar cuál es la afectación de la disipación térmica en los diferentes instrumentos y tenemos que ver que no sobrepasen ciertos valores de temperatura porque entonces dejarían de funcionar, ¿vale? A nivel del satélite, normalmente nos imponen condiciones, ¿no? Normalmente suele ser que puedes disipar un máximo de potencia por el satélite o, por ejemplo, rangos de temperatura, ¿no? Entonces, con esas condiciones tenemos que mirar si nuestra electrónica se va a calentar más de la cuenta o no, ¿vale? Bueno, entonces, lo normal es utilizar simulaciones, y luego al final también se han de testear, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, se suelen realizar simulaciones a nivel de sistema, ¿vale? Esto es de la unidad electrónica, esto es de la unidad óptica del SOFI. Y bueno, para poder prever si vamos a tener problemas o no. Bueno, quizás un poco por último comentar también que, al menos para asegurarnos que nuestra parte electrónica
estuviera un poco bien modelizada, porque si nos fijamos en la transparencia anterior, estas simulaciones de sistema, bueno, no tiene demasiado detalle en cómo están hechos los PCBs, los componentes, etc. Lo que hicimos nosotros fue intentar simular con mucho más detalle cada uno de los PCBs que desarrollamos, ¿vale? Este es un ejemplo de algunas de las placas que hicimos durante el proyecto, que tenía, si no me equivoco, 8 capas de metal, ¿vale? Claro, bueno, y hemos utilizado un método en el que podemos simular esos PCBs de forma más o menos precisa, ¿vale? Ya sin ver cuánto calor podemos evacuar por los PCBs y ver qué temperatura tienen los diferentes componentes y así detectar cuál podría ser los diferentes problemas térmicos. Bueno, y eso es un poco todo. Hay otra más. ¿Hay otra más? ¿Cómo que hay otra más? Para acabar bien. Ya, no, ya, sí, es que no la había visto, la transparencia ya está. ¿Me lo explicas tú que la has puesto? Ah, pues ya está, vale. Es que no la había visto. Preguntes? O si són àngels també, Endavant, sí, sí. Sí, no, respecte a l'última intervenció, curiositat, per què l'escut tèrmic ha de ser metàl·lic, per exemple, i no d'un material aïllat com ceràmic o alguna cosa d'aquesta? Bueno, ¿La clau està en evacuar la calor o...? No, es que hay varios factores. Tenía que ser metálico porque de la radiación que recibe, no la térmica, sino radiaciones de partículas, etcétera, si no fuera conductor, lo que podría provocar es que se acumule carga electrostática y eso pudiera descargarse a través de satélite y provocar daños en los diferentes instrumentos. Y la pintura, pero tiene que aguantar 8 años, ¿no? Sí, mínimo. ¿O más? Más. En principio más porque la extendida es más, digamos, pero en principio eso es uno de los requerimientos que miraron con bastante detalle y de hecho es, por ejemplo, la razón por la que la pintura sea negra y no blanca, ¿no? Porque eso permite que dure mucho más tiempo con las mismas propiedades. Entonces, bueno, o sea, pero no habéis podido testear en tierra algo así, ¿no? Nosotros es que no estuvimos implicados en ese desarrollo, pero sí que sé que estuvieron haciendo muchos test con diferentes tipos de pintura, diferentes capas, etcétera, y al final en principio les garantizaba que durante la misión, no sé si la extendida, pero sí durante la misión, digamos, normal, sí que durase con las mismas propiedades. En algún periódico leí que la pintura está hecha a base de restos de huesos muertos. Sí, bueno, de hueso. Vivo es chungo, ¿eh? Muertos, no de muertos. Bueno, a ver, no conozco mucho los detalles, pero sí que sé que viene de una empresa en la que trabaja en temas de ingeniería biomédica, en los que, bueno, es lo que he comentado antes, ¿vale? Ellos habían desarrollado un método para poder unir de forma, digamos, bastante perfecta hueso con implantes de titanio. ¿Vale? Y eso, pues bueno, se ve que al final resulta que esa pintura que al final lo hicieron con hueso, porque probaron otros tipos de pintura sobre el titanio y no cumplía con los requerimientos, resulta que con esa pintura también que incluía hueso, pues cumplía bastante bien con los requerimientos. En caso de que se produjera los vientos solares que comentabas, ¿el satélite estaría protegido? Buena pregunta. Àngel. Doncs, a veure, el vent solar sempre hi és, o sigui, el que s'ha de protegir és de l'activitat solar que genera sobre el vent solar, d'acord? És la que pot donar més rapidesa. Sí que està protegit, es fan estudis de radiació i les condicions que han de complir la instrumentació és basant-se en això. Home, si ve una molt forta no et dic que no s'acabi tant, però en condicions normals. O sigui, ja es fa un radiation hack per prevenir almenys
I llavors no es podria aplicar aquesta tecnologia també als que estan a prop de la Terra per fer-los així? El que passa, a veure, jo no... Aquí el que entenc és que llavors és un problema de massa, perquè contra més protecció, més pesa l'instrument. Llavors s'ha d'arribar a un compromís entre el risc que vols assumir i el preu que vols garantir. Aleshores, el que sí que es fa a vegades és poder enviar comandes a alguna instrumentació perquè s'apagui i llavors tornar a engegar un cop veus que hi ha un perill de veure tan peça. Però si no, normalment no pots fer res, està allà i ja està. De fet, fa 20 anys, 204, que hi havia una d'aquestes tempestes, veies pujar els fluxos de partícules i de repente, flop, quedava tot saturat i no hi havia dades. Però és senzillament que hi havia indicació. Això va millorar tot el sistema. O sigui, quan tu envies una missió espacial, l'agència, almenys totes les agències, la NASA i l'Agència Espacial Europea, el que fan és un estudi de la radiació ambiental que tindran al llarg de tota la missió. Per exemple, una de les nostres contribucions que estem intentant posar és modelitzar com és aquesta radiació a diferents distàncies del Sol, perquè fins ara s'utilitzen dades a una unitat astronòmica i els models de predicció que s'utilitzen encareixen molt la protecció, perquè el risc, vols assumir un risc menor. Doncs estem contribuint amb els models a baixar aquest risc de radiació, a justificar la baixada i aleshores reduir el cost. Però està tot en estudi encara, no està estandarditzat, ni molt menys. El fet de també com a protecció afegir aquestes portes per protegir els instruments mentre no s'estan fent servir, no podria, com disminuir el temps útil a l'hora de prendre les mesures, com si fos també un segon diafragma, per així dir-ho? O només és, quan estan llargues temporades sent inactius que es fan servir? En principio, esas ventanitas lo que están hechas es para que los instrumentos puedan sobrevivir, digamos, ¿vale? Y solo tomarán medidas cuando tienen que tomarlas, ¿vale? Bueno, no sé. No he entendido demasiado bien. En principio tiene un tamaño un poco superior a la apertura del telescopio, por lo tanto, una vez está abierto, no actúa de diafragma. Y en el momento de abrirse, aunque sea muy pequeño, es un tiempo que estás perdiendo. Pero no estás midiendo en ese momento, o sea, abres y después te pones a medir, o sea... En realitat, a més, t'esperes molt de temps perquè tot tèrmicament es torni a estabilitzar. Llavors has d'esperar i s'aprofita per fer calibracions i altres coses. I això, respecte a això, quin és el duty cycle? Quant de temps necessita estar això tancat perquè es refredi i es pugui tornar a observar un altre cop? O quin percentatge del temps pot estar observant? A ver, en principio está preparado para estar el tiempo que se ha previsto para que estén midiendo, ¿vale? O sea, lo que pasa es que eso provoca que entre más calor dentro de los instrumentos, pero en principio los instrumentos se han diseñado para que ese calor lo aguante. Lo que se hace es taparlas para que no constantemente estén recibiendo ese calor. ¿Vale? Y proteger también la óptica. Por lo que he entendido la pregunta, no es un problema. Fíjate que al principio decíamos en un momento que en el instrumento medimos 3 veces durante toda la órbita son unos 170 días más o menos, y se mide 3 veces y cada vez son 10 días, ¿no? ¿Era así o no? Sí. Por lo tanto, tú puedes abrir que se estabilice todo y durante 10 días mides y cierras. Estás 140 días de la órbita sin observar. Sí. En este instrumento, no sé los otros, però en este és així. Com se selecciona el camp del telescopi d'alta resolució? Perquè no el coneix. És a dir, quina part de la superfície del Sol ha d'agafar? Això m'enganxa una mica lluny, però de fet el que fan és mirar una zona i aleshores si veus que hi ha una activitat amb càmeres o des de terra, aleshores ja selecciones.
És a dir, que es fa en temps real, la selecció aquesta? No es farà en temps real. El que passa és que portes algoritmes per detectar si hi ha canvis en activitats i llavors focalitzes en allà. El que també hi haurà campanyes d'observació, o sigui, sí que hi haurà algun moment en què es podrà dir que aquí hi ha una activitat solar que està votant, doncs fins a cert punt es podrà fer una mica de selecció del que es vol estudiar. És la novetat de la missió, de fet. S'han coordinat tota la instrumentació, o sigui, hi ha moltes comandes ja preseleccionades perquè quan algun instrument detecta quelcom interessant, tots els altres instruments es posen a treballar en conjunt per garantir que allò es podrà observar en totes les longituds d'ona. O sigui, per exemple, en el cas de l'instrument de partícules, quan el de ràdio detecti una pujada de tipus 3 d'un bast de tipus 3 de ràdio, aleshores s'engegarà el que es diu el trigger i començarà a prendre mesures en comptes de cada 10 segons, cada un segon. O sigui, hi ha mesures de moments de bast en què en el moment que hi hagi quelcom interessant en el sol, tothom es posa a treballar a la una i a tota pastilla. Això és el que és diferent respecte a d'altres missions. Més preguntes? L'accés a les dades és públic? L'accés a les dades serà públic, o sigui, es baixen totes a ESAC, al centre de Madrid, i des d'allà es faran públiques amb una cadència, no sé si de 3 mesos. Bueno, cada vegada que es baixin, Ja.